Bueno, sin ser más, ya se ha orado previamente por esta predicación y vamos a entrar en la palabra de Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En el libro de Mateo 10:38 al 42 dice la palabra de Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo de la siguiente manera: y el que no toma su cruz y me sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. El que a vosotros recibe, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Y el que recibe a un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé uno de estos pequeños un vaso de agua fría solamente por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Y esta predicación lleva por título: encárgate de lo mío, que yo me encargo de lo tuyo. Una de las cosas más importantes que puede existir en la palabra de Dios es la predicación. Toda persona que llega a la palabra de Dios es importante que no solamente asista a la iglesia, que no solamente asista a los cultos, que no solamente le guste alabar, glorificar, sino también predicar. Esto no es solamente para algunas personas de la iglesia, aunque sabemos que toda persona tiene ministerios diferentes. Todo el mundo tiene que llevar la palabra de Dios. Todo el que está en la iglesia tiene que llevar la palabra de Dios, sea que usted tenga alta capacidad de predicar, o sea que tenga poca capacidad de predicar, o que no sea muy elocuente, o que no tenga ni siquiera poquita palabra. Debe de llevar la palabra de Dios, porque es importante. Cuando habla la Biblia también de la gran comisión y hace discípulo a todas las naciones, cuando habla esa palabra y lo está mandando a todos y predicar el evangelio, hay que predicar la palabra de Dios, hay que hablar de la palabra de Dios. Es importante que una persona hable de la palabra de Dios. Para poder dar desarrollo a esta predicación, una de las cosas que hay que saber, que cuando una persona va a predicar la palabra y cuando dice el que no toma su cruz y me sigue y no va en pos de mí, ¿por qué elegí esta palabra con este título? Porque cuando uno va a predicar la palabra, hay personas en algunas partes del mundo que dicen: no, yo dejé a mi mujer, yo dejé de trabajar en lo secular y me dediqué solamente a esto, pero resulta que han dejado responsabilidades de por medio. Y esto no se trata de esto. Cuando dice encárgate de lo mío, que yo me encargo de lo tuyo, no se trata de que usted deje la responsabilidad de la cual Dios le dio, ya sea mujer, ya sea pareja, ya sea familia, ya sea empleo, que usted deje responsabilidades que hacen que el cristiano se vea honrosamente cuando se está desarrollando en lo mismo, en lo que es trabajo, en lo que es la familia. Usted no puede dejar nada de estas cosas por causa de que usted tiene que autosustentarse, que usted tiene que subsistir con lo que trabaja, con el sudor de su frente y no con el sudor del frente. Esto lo digo porque hay cosas que han pasado muchas veces. He visto personas que han dicho que he dejado absolutamente todo, incluso han dejado hasta la misma familia, y que por predicar el evangelio, cuando en esa familia, cuando en ese núcleo familiar no había nada que la estuviera sacando de ahí, sino que la persona dice que se ha ido de ese lugar por predicar la palabra de Dios, y eso está fuera de lugar. No hay que dejar la responsabilidad. Usted tiene que llevar su cruz, que es su responsabilidad de lo que se esté desarrollando, y predicar el evangelio. Chica, rabacanda, la masella, la masoja. Usted no puede dejar la responsabilidad que Dios le dio y decir que Dios lo mandó a predicar. Usted tiene que predicar con la responsabilidad de lo que Dios le dio, ya sea trabajo, ya sea familia, ya sea empleo. Ya tiene que mantener una moral en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, ahora sí paso a decir testimonio para poder darle más desarrollo, pero era necesario explicar esta parte en el nombre de Cristo Jesús. Hablo de un testimonio de un hermano. Este hermano era diácono de una iglesia. Él recoge un muchacho de la calle. Ese muchacho lo habían corrido de su casa, y el muchacho estaba por fuera de la casa, y resulta que estaba en las calles. Cuando ese diácono de esa iglesia vio a ese muchacho, él recoge a ese muchacho, habla con él, le dice: mira, quédate viviendo en la casa, pero no puedes estar por ahí, por la calle. Es un niño, apenas tenía un niño que tenía 12 años. Después que pasa el tiempo, cuando ese tiempo pasa, el muchacho llega a tener hasta 21 años, y viene siendo incluso, como ese señor tenía una compañía,
él lo pone como de encargado y hasta los 21 años está con ese niño, y ese niño resulta que es el que le está predicando hoy en este día, en esta mañana. Es importante que la persona hagan esta clase de ayuda cuando eres cristiano. Y usted se preguntará, ¿por qué ese hombre hizo esa ayuda siendo cristiano? Mira lo que me dice la palabra de Dios en el libro de Proverbios. Él siempre hablaba sobre esta palabra y él decía: instruye al niño en su camino, que dice en el libro de Proverbios 22:6, dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Y cuando una persona, ya estamos hablando de que yo tenía 13 años cuando ese hombre me recogió de las calles, me enseñó la palabra, me predicaba, me instruía en la palabra. Hoy en día ya han pasado más de 30 años y yo estoy aquí predicando la palabra de Dios, con sus altos y bajos, porque nadie pasa por este camino sin pasar por espinas, sin pasar por grandes cantidades de cosas, pero también hay muchísima dicha, hay más dicha que otra cosa en el nombre de Cristo Jesús. Que hay tribulaciones, sí las hay, pero usted en el nombre de Jesucristo, usted va a ser más que vencedor por medio de aquel que lo amó, por medio de aquel que dio la vida en la cruz del Calvario por ti y por mí, en el nombre de Cristo Jesús. Cuando una persona se pone con esta mentalidad, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Cuando se instruye al niño en el camino de Dios, no se apartará de él, en el nombre de Cristo Jesús. Este hombre tenía unas tribulaciones tremendas en su casa. Yo recuerdo que él peleaba mucho con la mujer, y cuando él peleaba mucho con la mujer, mira lo que pasaba. La mujer, como él sí se llegó a casar con esa mujer fuera del evangelio, él no conocía el evangelio cuando lo conoció, el evangelio, y resulta que esa mujer no le agradaba el evangelio. Recuerdo que esa mujer decía, cuando él llegaba de campaña con su socio, llegaba con los equipos en el carro, un carro Malibú, siempre tenía carros Malibú, LTD o carros así de esa manera, y él llegaba y abría y sacaba los instrumentos, y siempre venía gozoso, que cuye, que tremendo el culto, que tremendo el avivamiento, todo el tiempo. Pero encontraba una mujer que le decía: esos malditos evangélicos, esos desgraciados evangélicos, y esa era la palabra que decía esa mujer constantemente. Después que esa mujer empezó a decir esa cosa, a esa mujer le pasaron, esa mujer se cayó, se salió del carro en movimiento y con alta velocidad. Esa mujer se caía a cada rato, le pasaban cosas a cada rato, porque el que se mete con un hijo de Dios no le pueden pasar cosas buenas. Esa mujer le pasó tantas cosas, y ella siempre decía esas palabras malas y nunca se arrepintió. El hombre oraba mucho por ella y nunca se arrepintió. ¿Y qué pasó? La mujer un día amaneció infartada. Pasaron 2-3 años, el varón se hizo una relación nueva, se casó de nuevo y tiene una vida feliz, pero ahora con una sierva cristiana, en el nombre de Cristo Jesús. Esto no es lo que quería que pasara. El varón realmente no quería que pasara esto, ni quería que su mujer llegara al evangelio, pero no llegó. Se mantuvo con ese corazón tan frío y tan fuerte hacia el evangelio sin necesidad, y resulta que eso fue lo que pasó. Ahora bien, también hay otro testimonio en el nombre de Cristo Jesús que es importante para seguir dándole desarrollo. Hay una hermana, es muy hospedadora. En la iglesia donde nosotros estábamos en ese tiempo, esa iglesia era un poco grande, era una iglesia como de 150 miembros aproximadamente. Se lograba llenar bastante esa iglesia. Esta hermana no tenía ni casa, no tenía literalmente donde vivir, vivía alquilada, con sus 4 hijas. Esta hermana se la pasaba siendo hospedadora. Ella llegó a hospedar mucha gente cristiana de mucha jerarquía en el sentido espiritual. Una persona que buscaba mucho de la presencia de Dios, una persona que no dejaba de ir para la iglesia. En un momento de eso, estamos hablando entre todos, entre un grupo de 5 personas en su casa. Y cuando estamos hablando, viene la presencia de Dios y cuando me toma la presencia de Dios, Dios le dice en profecía que su esposo iba a regresar. Y ese esposo que iba a regresar le iba a dar 2 casas, pero ese esposo resulta que era el mismo que se dejó de ella porque se dejó de otra mujer, pero obviamente no era cristiano este hombre, pero de esta manera Dios le regresó a esa misma persona. Cuando le regresó a esa misma persona, que era el mismo padre de las 4 hijas que ella tenía, resulta que cuando regresó le llegó a dar una casa, que le hizo una casa de madera, una casa hecha de pura madera en un terreno que no era ni siquiera legal. Pero mira lo que pasó. Ahí en ese terreno había muchas personas con casas. Cuando el gobierno se mete a ese terreno, todas esas casas le dijeron: vamos a tumbar todas estas casas, pero a cada persona que tiene una casa aquí le vamos a dar un apartamento. Después que eso pasa, se cumple la profecía que se le había dado a la hermana, y esto pasa porque en su pensamiento de esta hermana siempre tenía una cuestión en su mente, un versículo en su mente, como lo dicen en Hebreos 13:2. No os olvide de hospedar, porque por ella
por la causa de estar hospedando, algunos hospedaron ángeles. Y esto acarrea recompensa. Esta hermana hoy en día tiene su apartamento, esta hermana todavía sigue viviendo con su esposo. Esto ya pasó, ya hace más de 20 años, esta palabra que se le llegó a decir a esta hermana, se le pasó esto en el nombre de Cristo Jesús. Por eso la palabra de hoy es: encárgate de lo mío, que yo me encargo de lo tuyo. Cuando tú te encargas de lo mío, yo me encargo de lo tuyo. Puede ser que tú tengas un problema de familia, como lo tenía el primer hermano. Puede ser que tú tengas un problema de vivienda, como lo tenía la segunda hermana. Pero si tú estás buscando de Dios, si tú estás buscando de Dios, de su palabra, de su conocimiento, vas buscándolo en oración, encárgate de lo mío, es la palabra de hoy, que yo me encargo de lo tuyo. También quiero hablarle de otro testimonio en el nombre de Cristo Jesús. Mira lo que me dice un pastor. Este pastor siempre soñaba con una iglesia mucho más grande. Y resulta que la iglesia, que era mucho más grande que la cual él estaba soñando, resulta que era la misma de él. Y él decía: pero si esta iglesia es chiquitica, Señor, esta iglesia no es tan grande. Y esta iglesia que es chiquitica y no es tan grande, él decía: cuye, pero si la iglesia esta iglesia no cabe más personas. Pero era que Dios le quería dar una iglesia más grande y él no estaba entendiendo. Cuando él logra entender, empieza a orar, empieza a clamar. Ya se le había dado también una palabra que Dios lo iba a cambiar de lugar, pero el hombre estaba arraigado, que no quería salir de ahí. Resulta que él estaba buscando de la palabra de Dios y no dejaba de orar, no dejaba de buscar por esa visión, por ese propósito que Dios le estaba diciendo. Después que este pastor sigue clamando y buscando de la presencia de Dios, y él no dejaba, porque era un pastor que oraba mucho. Quizás uno de los pastores que yo he visto que ora más, quizás sea él, porque este hombre podía orar hasta 5 horas y 6 horas diarias. Cada vez que estaba en la iglesia siempre se colocaba a orar en ese punto. Él tenía una iglesia de 89 miembros. Cuando Dios lo cambia, llega a una iglesia que resulta que es más pequeña, porque Dios tiene esa particularidad con algunas visiones que muestra. Te muestra cosas grandes y después te pone en algo que está pequeño para ver qué tú vas a decir, para ver qué tú vas a pensar. Y resulta que el lugar donde estaba ahora era 3 veces más pequeño. Pero él decía: Señor, pero tú me mostraste algo grande. Y cuando le mostró eso, resulta que en el mismo lugar había una casa que estaban vendiendo, bastante económica, pero grande. Y esas personas eran cristianas. Y cuando esa persona era cristiana, llegaron a vender esa casa al pastor. Casa que rompieron por la parte de abajo, porque era de 2 pisos, la ampliaron a un nivel donde cabían aproximadamente unas 350 personas. Cuando eso se amplia de esa manera, el pastor empieza a pastorear ahí, y cuando empieza a hacer culto ahí, cuando pasó el primer año, ya tenía 250 personas, y eso que estamos hablando que él que llega, y cuando llega solamente teniendo 250 personas. Al siguiente año ya había rebasado las 2000 personas, tenía que hacer cultos esporádicamente, en un día tenía que ser hasta 3 cultos, cuando se tocaba los días de culto, porque era demasiadas personas. Y al pasar unos 4 años llegó a tener 4000 personas. No todos iban a la iglesia, sino que tuvo que abrir en otras partes del lugar, de la zona de La Guaira. Empezó a abrir otros lugares para poder abarcar, porque no abarcaba y no podía tener toda esa gente ahí, porque era muchísima. Y eso pasa cuando Dios le da una visión a una persona. Cuando Dios le pasa que le da una visión a un hermano, le da una visión a una hermana, si esa persona se mantiene orando, se mantiene buscando de la presencia de Dios, la palabra de hoy es: encárgate de lo mío, que yo me encargo de lo tuyo. Y todo esto debe hacerse que usted no deje sus responsabilidades, no solamente de la iglesia, no solamente de su familia, no solamente de ninguna de las cosas que Dios le ha dado. Usted tiene que mantener una responsabilidad en el nombre de Cristo Jesús, porque es su cruz. Ahí le dice: el que no lleva su cruz en pos de mí no es digno de mí. Se debe de predicar la palabra, pero usted no se puede deshacer de sus hijos, usted no se puede deshacer de trabajar, de buscar el empleo, de buscar el pan de cada día. No se puede deshacer de esas responsabilidades. Busque de Dios sin deshacerte de las responsabilidades. Muy diferente es cuando hay un grupo de personas que dicen: encárguese usted de predicar, que nosotros lo mantenemos. Eso es muy difícil, muy diferente a cuando una persona simplemente deja absolutamente todo y solamente dice: voy a vivir de fe, de solamente por fe. Hay que trabajar. En la Biblia no se registra que los apóstoles, que los que iban con Jesucristo, no se registran que tuvieran así sin hacer nada. Siempre estaban haciendo algo en el nombre de Cristo Jesús.
Es importante que usted sepa esto. Vamos con otro testimonio más. Este hermano era el músico de la iglesia, y este músico de la iglesia, de una iglesia, que esta iglesia era mucho más grande, que yo fui, después de que este pastor, que tenía esa iglesia de 89 miembros, yo después fui con él y me puse a congregarme con él. La iglesia era bastante grande. Este músico de esta iglesia, también acompañaba a este pastor durante muchísimos años, literalmente era como si fuera su hijo de sangre, ya que él lo pastoreaba desde muy niño a el otro hermano, y resulta que él estaba para arriba y para abajo también con ese pastor. Estábamos en la iglesia y buscábamos de la palabra de Dios. Yo recuerdo que este varón, él tiene una novia, y cuando tiene una novia, él dice que le gustaba a un punto tal que se quería casar con esa sierva. Y yo le dije, hermano, esa no es. Y él me decía, ¿cómo así? Dios me dice que esa no es, así que debería reconsiderarlo más. Y cuando él empieza a decir con insistencia que quería casarse, yo vengo y me la acerco y le digo, así viéndole a los ojos, le digo, ¿tú estás seguro de que ella se agradaría a Dios de que la persona no guarde una santidad completa? Y yo lo veía a los ojos y él sabía de lo que le estaba hablando. Yo realmente no sabía exactamente de lo que Dios le estaba queriendo decir, pero es lo que Dios me puso a sentir a que le dijera. Y yo le digo, ¿estás segura que esa será? Entonces el hombre se echa para atrás, y cuando se echa para atrás, él empieza a reconsiderar la palabra. Pasados unos meses, él deja a esa sierva. Después que deja a esa sierva, él empieza a clamar a Dios. Y yo dije, Dios te tiene, pero esa no es. Cuando él le dice a esa hermana, a la nueva hermana que conoce, y empieza a hablar con él y llega a tener una relación con la nueva hermana, pasan unos meses y después viene una palabra hacia él que le dice que él va a salir de Venezuela, que iba a salir de Venezuela, que iba a ir para otro país y que en ese país es donde él iba a prosperar. Y resulta que cuando viene esa palabra, él acepta esa palabra, se casa con la sierva, se llega a ir para Argentina, y hoy en día han pasado más de 20 años de esa palabra, y él tiene ahorita en este momento 3 hijos, está muy estable, sigue en la iglesia, sigue buscando de Dios. Y usted sabe que quiero decirle que la palabra de hoy, encárgate de lo mío, que yo me encargo de lo tuyo. Pero necesario es que usted mantenga siempre buscando de Dios, usted siempre se mantenga buscando de la palabra, usted se mantenga siempre en el nombre de Cristo Jesús, buscando de la palabra en el nombre de Cristo Jesús. Porque si tú buscas de Dios, Él no te va a dejar desamparado. No importa que seas músico, no importa que seas una iglesia muy pequeña, Él te va a engrandecer. Si tienes a la pareja no adecuada y no te has casado, Dios te va a fortalecer para que veas cuál es en el nombre de Cristo Jesús. Si estás sin casa, Dios te va a dar casa, pero tienes que mantenerte buscando, trabajando en la obra, trabajando por ti mismo y por los tuyos en el nombre de Cristo Jesús. También si eres un diácono de una iglesia o eres una persona que eres una columna de la iglesia y te encargas de restaurar a niños y a niñas en el nombre de Cristo Jesús, al tiempo recogerá frutos en el nombre de Cristo Jesús. Si no desmayas, si no dejas de buscar de su presencia, Él te va a fortalecer en el nombre de Cristo Jesús. Una palabra que es importante decir, que en el libro de Hebreos 6:14 dice, diciendo de cierto, te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Dios te bendice con abundancia, Dios te multiplica abundantemente, pero tienes que mantenerte buscando de Él, orando a Él, buscando de su palabra, predicando de Él, hablando de Él en el nombre de Cristo Jesús. Debe de dejar de estar hablando de los demás, debe buscando algo que dijeron de fulano de tal, que dijeron de fulana de tal, mira que dijeron esto. Tenga cuidado con eso en el nombre de Cristo Jesús. Recuerde que somos un cuerpo en Cristo. Cuando usted quiera hablar de otra persona, recuérdese que somos un cuerpo en Cristo, y hablar de otra persona, dañar a otra persona, sea hermano o hermana, es literalmente como si te estuvieras apuñalando tú mismo en el nombre de Cristo Jesús. Te lo estoy diciendo en el nombre de Cristo Jesús. Debemos de restaurar en el nombre de Cristo Jesús, como lo dice en el libro de Hebreos 6:14, diciendo de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Es importante que mantengamos esta palabra en el nombre de Cristo Jesús. Y ya para ir cerrando y diciendo que la palabra de hoy, encárgate de lo mío, que yo me encargo de lo tuyo. Yo quiero cerrar esta palabra, este mensaje, este corto mensaje, en el libro de Proverbios 15 del 31 al 33 dice:
El oído que escucha las amonestaciones de la vida, entre los sabios morará. El que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma, mas el que escucha la corrección tiene entendimiento. Dice, mira lo que dice esta palabra. El temor de Jehová, enseñanza de sabiduría, y la honra precede la humildad. Es importante que no dejemos de buscar de su palabra. Es importante que mantengamos su palabra en nuestros corazones, en nuestra vida, que prediquemos su palabra, que busquemos de él, que oremos por nuestra familia, que también tengamos nuestro empleo, que tengamos un sustento constante en el nombre de Cristo Jesús, que siempre busquemos en el nombre de Cristo Jesús que Él fortalece nuestras vidas, que Él fortalece nuestra alma, que Él fortalece nuestro espíritu, y todo lo que nos rodea fortalece en el nombre de Cristo Jesús, porque lo está buscando, porque está buscando de su presencia. Y recuérdate esta palabra: encárgate de lo mío, que yo me encargo de lo tuyo. En el nombre de Cristo Jesús, hermanos, reciban esta palabra en el nombre de Cristo Jesús. De Caracas, Venezuela, para Luciana Radio TV, ha predicado tu hermano Rafael Antonio Caro Saravia. Sígueme en YouTube como Evangelista Rafael Caro, también en TikTok como Evangelista Rafael Caro. Y recuerda que Jesucristo te ama, que Jesucristo te ama, que Jesucristo te ama. Así que muchas bendiciones. Amén, amén. Bueno, muchísimas gracias a nuestro hermano evangelista Rafael Antonio Caro Saravia por la palabra que nos ha traído en este día maravilloso de bendiciones desde Caracas, Venezuela. Dios le bendiga y será hasta otra oportunidad. Bendiciones. Bien, gracias mi hermano. Muchas bendiciones para usted y toda su familia.